Bienvenidos una vez más a nuestros podcasts de la Iglesia Buenas Nuevas en Santo Domingo, República Dominicana. Saludamos a todos los hermanos y los amigos que nos escuchan a través de los diferentes medios digitales. Damos las gracias a Dios por sus vidas y esperamos que el Señor esté ministrando sus corazones a través de cada palabra que llevamos a ustedes. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Podcast Buenas Nuevas RD. Suscríbete, presiona la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tengamos una transmisión disponible. Y los programas quedarán grabados y cada vez que desees que el Señor ministre tu vida, puedes acceder al video que quieras escuchar para que puedas alimentarte con cada uno de los temas que tenemos para ti. En el día de hoy les acompaño, mi nombre es Heidi Castillo y quiero compartir un tema con ustedes, pero antes de iniciar vamos a presentarnos delante del Señor y pedirle a Dios que sea Él que a través de su Espíritu Santo hable a nuestros corazones para que nuestras vidas puedan ser transformadas conforme a su propósito. Oramos. Señor, damos gloria y alabanza a tu nombre. Gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Estamos delante de ti en este momento y presentamos nuestras vidas, simples vidas, Señor, delante de ti. Te rogamos que tu palabra ministre en nuestros corazones y que tú hables a nuestras vidas conforme a la necesidad y conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en el día de hoy, yo quiero compartir con ustedes un tema que es un elemento esencial en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Sin embargo, a pesar de que es un tema que debe ser parte del día a día de nosotros, a veces lo pasamos por alto o simplemente no sabemos cómo desarrollarlo, cómo hacerlo que forme parte de nuestras vidas. Y es acerca de nuestro servicio al Señor, tu servicio a Dios. Si yo te hiciera la pregunta en el día de hoy, o tú te hicieras a ti mismo la pregunta hoy, ¿de qué manera yo estoy sirviendo a Dios? ¿De qué manera tú estás sirviendo a Dios en tu día a día? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros lo recibimos a Él como nuestro Salvador. Obviamente, el Señor nos da salvación, el Señor nos rescató y nos da vida eterna, pero también nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Señor. Fíjense que cuando nosotros nos referimos a Él como el Señor. Y la misma Biblia nos dice que nosotros hemos sido hechos siervos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, Pablo nos dice que ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Y ser un siervo significa que estamos en una relación de dependencia, en una relación de sumisión. Y el siervo hace lo que su Señor le indica, lo que su Señor le manda a que haga. Y la diferencia entre un siervo de la época antigua o un siervo tradicional es que nuestra relación de sumisión al Señor no es por una obligación, no es simplemente porque estemos obligados, y sí estamos obligados, pero es algo que nosotros lo hacemos por convicción, es algo que hacemos por amor o que debemos hacer como una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero a veces, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que, ok, yo sé que yo debo servir a Dios, yo quiero servir a Dios, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé de qué manera yo puedo servir a Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios o en qué yo puedo servir a Dios? Pues
vemos a los pastores, vemos a los evangelistas, esas personas que se pueden parar ante multitudes a predicar, o las personas que cantan en el ministerio de adoración, los cantantes, y decimos, y bueno, yo no soy esa persona, yo no sé hacer lo que esa persona hace. Y nos estancamos, nos quedamos paralizados y comenzamos con las excusas, y mientras damos vueltas y vueltas en qué es lo que yo puedo hacer para servir a Dios, simplemente no hacemos nada y nos quedamos años y años en la iglesia sirviendo a Dios, pero sentados en un banco. Y estamos realmente sirviendo a Dios de esa manera. Y puede ser que realmente usted no sepa hacer esas cosas, pero no son las únicas maneras en que nosotros podemos servir a Dios. Y nos encontramos con una gran cantidad de personas dentro de la iglesia que no participan de ningún servicio y que se conforman con ver a otros hacer lo que hacen y no conocen la cantidad de cosas que están por hacerse y que no tenemos, o que el Señor no tiene quien las haga, porque nosotros estamos sentados y estamos dando prioridad a otras cosas en nuestras vidas que no son el servicio a Dios. Y aunque algunas personas puedan sentir que no tienen ningún talento especial, que no hay nada particular en ellos, y no sé si ese sea tu caso, tal vez tú creas que no hay nada particular, nada así de valor en ti que tú puedas utilizar para servir a Dios en su reino. Yo quiero decirte en el día de hoy que a la luz de la Biblia no es así. Si nosotros nos vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios a través de Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Y este versículo nos deja ver que todos hemos recibido del Señor algún don. Todos tenemos un don, algo que podemos poner al servicio de Dios y de su reino. No existe una persona dentro del pueblo de Dios que no tenga nada que darle al Señor. Puede ser que tú no cantes, puede ser que no prediques, pero eso no significa que Dios no haya depositado en ti ningún don. Y Dios ha puesto en nosotros dos tipos de dones. Nosotros podemos encontrarnos con dos tipos de dones en nosotros. Podemos tener dones naturales, son dones o talentos, habilidades, que podemos encontrar en cualquier persona, incluso en personas no cristianas. Algunos nacemos con ellos, otros tenemos la habilidad para aprenderlos. Y aún esas cosas que muchas personas las utilizan para hacer su día a día en el mundo e incluso para honrar el pecado, nosotros podemos ponerlas al servicio del Señor. Y también hay dones sobrenaturales que la Biblia nos declara que Dios ha puesto también en nosotros a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos otorga esos dones especiales para nosotros ministrar a otras personas, o para que Él ministre la vida de otras personas a través de nosotros. Y no importa si tus dones son naturales o son sobrenaturales. Lo importante es que el Señor es que ha puesto esos dones en ti. Y cualquiera que sea ese don, el Espíritu Santo puede hacer cosas sobrenaturales a través de ti
si tú los pones en sus manos, si tú los pones a su disposición. Y lo primero que Dios necesita, porque como dijimos, ya Dios puso dones, ya Dios puso talentos. Lo que Dios necesita es que tú tengas un corazón dispuesto para servirle a Él. Que tú no te conformes con venir a la iglesia 1 o 2 días de la semana y ver las cosas que otros hacen, sino que tú puedas en tu corazón disponerte y decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser útil en tu reino. Y si no sabes, si de verdad, bueno, yo no sé cómo yo puedo servirle al Señor. Si este es tu caso, yo quiero decirte que no eres la única persona que se ha encontrado en esa situación. Y una de las personas más influyentes en lo que es el esparcimiento del Evangelio en la historia, se vio en esa misma situación. Alguien que todos nosotros conocemos. Y quiero que te vayas conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 6. ¿Cuántos no conocemos la historia de Saulo en el camino a Damasco? Saulo tenía un gran celo por el Señor, pero estaba utilizando su energía y ese liderazgo que Dios había puesto en él de la manera equivocada. Y cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, no pudo hacer otra cosa más que decirle al Señor en Hechos 9:6, temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo primero. Si tú no sabes por dónde comenzar, si tú no sabes qué es lo que Dios ha puesto en ti para servirte, para servirle, comienza preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú puedes estar seguro, segura, que si tú le preguntas al Señor, si tú le pides al Señor con sinceridad, Dios no se va a quedar callado. Y realmente no se queda callado porque a través de su palabra, Él nos declara lo que quiere que nosotros hagamos. Pues hay un servicio que Dios nos pide a todos los creyentes de manera general. Cuando Él se iba al cielo, Él encomendó a sus seguidores predicar su palabra. Y todos hemos sido llamados a esparcir la buena semilla del Evangelio en las personas que nos rodean. Las personas que están cerca, las personas que están lejos. Y hoy tenemos la ventaja de que a través de las redes, a través de la tecnología, nosotros no nos limitamos, no tenemos que limitarnos a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros utilizamos las redes sociales para ver o publicar chistes y toda clase de cosas? ¿Y cuántas veces hemos utilizado nuestras redes sociales para hablar a otros acerca de Jesús, para proclamar el nombre del Señor en los que nos están viendo o en los que nos están escuchando? ¿Cuántos de nosotros utilizamos nuestro celular para poner en alto el nombre del Señor? Porque ese es un mandato universal para todos nosotros los creyentes. Es un mandato general. Es la forma general de servir al Señor. Anunciar sus verdades, anunciar sus bondades. Y esa es la primera respuesta de Dios a tu pregunta, ¿cómo yo te puedo servir? Háblale a otros acerca de mí. Proclama mi nombre. Nosotros tenemos en la sociedad actual tantas personas que se involucran en causas y son causas que van en contra totalmente de lo que Dios establece en su palabra, causas que van totalmente en contra de Dios. Y tú puedes ver cómo esas personas, con toda la pasión y la dedicación,
se envuelven en proclamar esas cosas. Puede que sea algunos por dinero, puede que otros los mueva simplemente esa rebeldía, pero se dedican, ellos se esfuerzan. ¿Cómo yo me estoy esforzando? Y me hago a mí misma la pregunta, ¿cómo yo me estoy esforzando para proclamar las verdades de Dios? ¿Cómo yo me estoy esforzando? ¿Cómo yo me estoy empeñando para que el nombre del Señor sea puesto en alto? Para que otras personas puedan escuchar que sí hay un Dios real, que sí Dios está vivo, que sí Dios todavía en el día de hoy salva, que en el día de hoy Dios está pendiente de cada una de las cosas que suceden en este mundo, aunque muchas personas nieguen su existencia. Pero eso no es lo único que Dios nos ha llamado a hacer. Si bien ese es el servicio general para todos, Dios no nos llama a todos a hacerlo de la misma forma. Y por eso en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con diferentes pasajes bíblicos que nos hablan acerca de las diferentes formas en que nosotros podemos servir al Señor. Y quise elegir uno de ellos. No es que sea el único, nosotros nos vamos a encontrar con otros, incluso hay un pasaje que es más utilizado para este tema, pero yo quise irme a Romanos capítulo 12, del versículo 4 hasta el versículo 8. Romanos 12, versículo 4 hasta el versículo 8. Y dice así Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos de estos dones, tú puedes identificarte. Y te los vuelvo a mencionar para que si no tuviste la oportunidad de identificarte con alguno de ellos, reflexiones para ver cuál tú crees que es ese don que Dios ha puesto en ti. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, y el servicio pues abarcará muchísimas actividades en servir, o el que enseña en la enseñanza, o puede ser para exhortar, para hablar a otros a seguir adelante, para instarlos, pues si es el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dios no nos ha llamado a todos a servirles de la misma forma. Dios no nos ha llamado a todos a presidir. Dios no nos ha llamado a todos a profetizar. Dios nos ha llamado a cada uno a hacer algo por su reino, y Él sabe en qué lugar y de qué manera es que nosotros podemos servir a Él. Y a veces nosotros nos enfocamos en aquellas personas que pueden hacer cosas que todos las ven. Dios no nos llamó a todos a pararnos frente a muchedumbres
o a estar frente a las cámaras, a hacer cosas que otros la vean. Hay personas que Dios las ha llamado a hacer cosas que a veces nadie se entera que las hacen, o son pocas las personas que se dan cuenta lo que están haciendo esos siervos de Dios. Pero el hecho de que otros no puedan ver lo que tú estás haciendo para el Señor, ese don que Dios ha puesto y que lo utilizas o lo pones en práctica tras bastidores, eso no significa que no tenga trascendencia para el Señor, porque es que el Señor es quien va a determinar cuál es la trascendencia que tendrá ese don que Dios puso en ti y que Dios puso en mí. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el caso de los apóstoles, de sus discípulos, Jesús escogió a 12 y los llamó apóstoles. Y sabemos que hay uno que se apartó del Señor. Pero de esos 11 que quedaron, todos permanecieron sirviendo al Señor. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar que uno de los apóstoles que nosotros más conocemos es a Pedro, porque desde que estuvo con Jesús es uno de los que más se menciona. Y en el libro de los Hechos nosotros nos vamos a encontrar con grandes milagros hechos por Dios a través de la vida de Pedro. O nos vamos a encontrar con un Juan, ese discípulo amado, a quien Dios le da unas revelaciones maravillosas acerca de lo que va a ocurrir en el final de los tiempos y que están plasmadas en el libro de Apocalipsis. Pero dentro de los apóstoles, por ejemplo, hay un hermano de Pedro que se llamaba Andrés y que fue uno de los primeros seguidores de Jesús. ¿Qué tú sabes acerca de Andrés? La Biblia no nos dice mucho acerca de Andrés. El nombre de Andrés no es un nombre que se mencione mucho en la Biblia, pero eso no significa que Andrés no haya hecho grandes cosas para el reino de Dios. Eso no significa que Andrés no tuviera ese poder para servir al Señor, porque cuando Dios delegó en los apóstoles el poder para hacer milagro, lo delegó en todos. Nosotros nos encontramos también con un hermano de Juan que se llamaba Jacobo, que estaba entre los 12 apóstoles. Y de Jacobo, cuando nos vamos al libro de los Hechos, lo más trascendente que nos menciona la Biblia acerca de Jacobo es que uno de los apóstoles, el primer apóstol que murió como mártir fue Jacobo. Pero no me menciona la Biblia grandes milagros a manos de Jacobo, sino que Jacobo fue asesinado, fue hecho muerto por predicar la palabra de Dios, por servir al Señor. Y hay otro de los discípulos o de los apóstoles que yo te pregunto, ¿tú sabes quién era Simón el cananeo o el celote? ¿Qué cosas hizo Simón? La Biblia no nos dice qué cosas Dios hizo a través de Simón, de qué manera Simón sirvió al Señor. Pero sí, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, vamos a ver que nos habla acerca de los apóstoles, de cómo ellos dirigían la iglesia, de cómo ellos se encargaron de esparcir el evangelio, de hacer discípulos como el Señor les había dicho que hicieran. Y es que en la Biblia Dios nos ha plasmado la historia de muchas personas que sirvieron al Señor,
Pero hay otras de las que solo se menciona su nombre y en algunos casos en las que solo nos menciona una cosa para la que Dios lo utilizó, pero no significa que haya sido lo único. Servir a Dios no se trata de estar frente a un escenario, aunque a veces a algunos les toca hacerlo. Servir a Dios se trata de poner a disposición del Señor mi tiempo, mis recursos y esos dones que Dios ha depositado en mis manos con un propósito. Y yo quisiera que tú regreses conmigo al camino a Damasco, porque nosotros conocemos muy bien esa historia de Saulo en el camino a Damasco y cómo esa luz resplandeciente del Señor iluminó todo y esa voz de Dios que le habló. Pero cuando Saulo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le respondió. El Señor lo envió a que se fuera a un lugar y se quedara allí tranquilo porque había una persona que le iba a decir lo que él iba a hacer. Y en el versículo 10, 11 y 12, los versículos 10, 11 y 12 del libro de Hechos, capítulo 9, que es donde está la historia a la que estamos regresando, la Biblia nos dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No Ananías el de Zafira, no Ananías el que mintió al Señor. Y probablemente si mencionamos el nombre de Ananías, es más fácil que nos acordemos de ese Ananías que mintió con relación a la ofrenda que estaba dando al Señor y que no nos acordemos de este Ananías. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y eso es todo lo que nosotros sabemos de Ananías. Sabemos que Ananías fue y le dijo a Pablo, a Saulo, lo que Dios le había dicho. Pero jamás se nos vuelve a mencionar el nombre de Ananías en la Biblia. Y luego de ahí, y antes de ese momento, nosotros no sabemos nada de la vida de Ananías. Pero fue el instrumento que Dios usó para ministrar la vida de Pablo en ese momento de su encuentro con Dios. Fue la persona que Dios utilizó y probablemente Ananías no sabía la trascendencia de eso que Dios le estaba pidiendo que hiciera. De hecho, Ananías cuestionó al Señor inicialmente con relación a lo que le estaba mandando hacer. Y Ananías optó por obedecer a su Señor, por ir al servicio de Dios, porque tenía un corazón dispuesto para hacerlo. Y por esa obediencia al Señor es mencionado acá, aunque no se vuelva a mencionar su nombre en ninguna otra parte. Y en ese mismo capítulo 9 de Hechos, nos dice en el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y normalmente lo que nosotros más recordamos de esta historia es que ella murió y que buscaron a Pedro para que orara por ella. Y el Señor hizo un milagro a través de Pedro y Dorcas fue resucitada. Pero fíjate lo que nos dice la Biblia acerca de Dorcas. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Después de estos versículos, que son unos pocos versículos que la mencionan, la Biblia no nos dice más nada acerca de Tabita. Y conocemos el nombre de Dorcas hoy día porque muchas iglesias le tienen ese nombre
a las acciones de servicio o a esas acciones de buenas obras de dar a los demás que se practican en las iglesias. Se le llama Dorcas en honor a esta persona, pero probablemente muchas personas no saben nada acerca de la vida de Dorcas. Y así nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas en la Biblia que si acaso se nos mencionan una o dos veces, tal vez en un versículo, tal vez en dos. En Hechos, capítulo 16, el versículo 14 y 15 nos habla acerca de otra mujer. Dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo, que estaba predicando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Dorcas era una persona que Dios utilizaba y ponía al servicio de Dios su tiempo a través de buenas obras y su talento, porque ella lo que hacía era que hacía ropas para las viudas. Y en el caso de Lidia, era una persona que tenía abundancia y Dios la utilizaba con la hospitalidad, la utilizó con la hospitalidad, o ella puso al servicio del Señor eso que tenía y a través de la hospitalidad albergó a los discípulos del Señor, a los misioneros del Señor. Y en ese pasaje bíblico es que nosotros nos encontramos que Pablo y Silas fueron apresados. Y nos dice el versículo 40 que saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, volvieron a la casa de Lidia. Y es lo que nos dice la Biblia acerca de Lidia. Y su nombre se menciona en ese pasaje de Hechos, pero si nosotros releemos el libro de Hechos, no vamos a encontrarnos nada más acerca de ella. Pero su hospitalidad fue su forma de servir a Dios. Y así nosotros nos vamos a encontrar muchas formas de nosotros servir a Dios y no necesariamente en cosas que otros las van a ver. Pero hay unas personas, un caso de unas personas que es el que más me impactó a mí cuando estaba buscando así esas formas de servir al Señor desde cosas que Dios ha puesto en nosotros, pero que no necesariamente van a estar a la vista de todos. Y es en el libro de Hechos también, en el capítulo 11. Fíjense que en los ejemplos que yo les ponía anteriormente, se menciona el nombre de las personas. Hablamos de Lidia, hablamos de Dorcas, hablamos de Ananías. En el caso, por ejemplo, de Lucas, que es el escritor de Hechos y el escritor del Evangelio de Lucas, muchas personas no saben que Lucas estuvo acompañando a Pablo en prácticamente todos sus viajes, por eso él puede redactar este libro. Pero en el libro él no habla de sí mismo, él no habla de nada de lo que él hacía. Él habla acerca de lo que Dios hizo a través de Pablo y a través de otros. Entonces, en Hechos, capítulo 11, la Biblia nos menciona a unas personas, pero ni siquiera nos dice su nombre. Y ellos estaban sirviendo al Señor y ellos comenzaron a servir a Dios simplemente porque querían servir a Dios. En el versículo 20, vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Dice,
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando murió Esteban, cuando mataron a Esteban, la Biblia nos dice que los cristianos fueron esparcidos por diferentes ciudades, menos los apóstoles, que los apóstoles sí se quedaron en Jerusalén. Entonces, hay algunos creyentes, hay algunos cristianos que llegaron a esta zona de Antioquía, Chipre, y ellos comenzaron a predicar el evangelio, pero solo estaban predicando a los judíos. Y estos varones de Chipre y Cirene se atrevieron a no solo predicar a los judíos, sino que también comenzaron a predicar a los griegos. Y muchas personas se estaban convirtiendo al Señor, y ellos no se daban cuenta de la magnitud del mover de Dios que ellos estaban despertando en ese lugar. Tanto así que la noticia de lo que estaba pasando llegó a los apóstoles en Jerusalén, y entonces ellos enviaron a Bernabé allá. Y cuando Bernabé vio lo que estaba sucediendo, lo único que pudo hacer fue glorificar a Dios y unirse a ellos para seguir predicando el evangelio. Pero no solo eso, él decidió irse a Tarso y buscar a Saulo, que estaba allá en Tarso, y lo trajo a Antioquía para que comenzara también, lo acompañara a predicar allá. Y nos dice la Biblia que ellos estuvieron ahí alrededor de 1 año, y que en ese lugar fue que a los seguidores de Jesús, a los creyentes, se les llamó cristianos por primera vez. Pero todo comenzó simplemente con unos varones de Chipre y de Cirene que no sabemos cuáles fueron sus nombres. No tenemos idea de quiénes eran ellos. Eran siervos de Dios. Y ahí comenzó un gran avivamiento, y la iglesia de Antioquía fue una de las iglesias más importantes de esa época, desde donde Pablo salió en sus diferentes viajes misioneros. Esos varones estaban sirviendo al Señor de corazón con lo que Dios había puesto en sus manos, porque estaban agradecidos de lo que Dios les había dado y querían compartir eso con otras personas. Y yo quisiera que volviéramos a la pregunta que hicimos al inicio, y me gustaría que te hagas a ti mismo, a ti misma, estas preguntas. ¿De qué manera yo estoy sirviendo al Señor? ¿Qué yo estoy haciendo para Dios? Los dones que Dios me ha dado, ¿cómo los estoy utilizando? Dios no necesita que seamos personas extraordinarias para hacer su obra. Dios necesita corazones dispuestos, y de lo extraordinario se encarga Él. Pablo le decía a los corintios: ustedes no son muchos doctos, no son muchos conocedores de muchas cosas, no son poderosos, no son nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque Dios tomó lo menospreciado, lo que no es, y Dios lo hizo para que nadie se jacte en su presencia. Cuando tú te sientas que tal vez lo que tú haces es poco para Dios, es un signo también de humildad. Pero asegúrate que eso poco que tú estás haciendo para Dios sea todo lo que tú puedes hacer por Él. Dios se encarga de hacer lo extraordinario. Nosotros nos encargamos de servirle a Él, de poner nuestras vidas a su disposición para que su obra crezca, para que su nombre sea glorificado y para que su reino sea esparcido. Dios te bendiga. Y yo quisiera que oremos y que
tomemos reflexión de una canción. Es una canción, yo la recuerdo de esta forma, de una persona que cantaba en la iglesia donde yo recibí al Señor. Y la canción decía, Dios usa gente simple. Escoge a aquellos como tú y yo que desean hacer su voluntad. Dios usa gente que se entreguen a Él. No importa lo poco o lo mucho que tú creas ser o tener, pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Dios. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tú has puesto dones, que aunque sean pocos o muchos, son dones maravillosos que tú puedes utilizar para glorificar tu nombre. Y los ponemos, Señor, en tus manos. Y te pedimos, Dios, que tú nos perdones si no hemos estado utilizando eso que tú nos has dado para bendecir la vida de otros y para glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos servirte con todo nuestro corazón, no para que nos miren, Señor, sino para glorificar tu nombre, porque estamos agradecidos de todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Podcast Buenas Nuevas RD. Presionen la campanita y ahí le llegarán todas las notificaciones de los videos que se vayan subiendo a nuestro canal. Compartan con otros, compartan con hermanos, con amigos, para que todos puedan escuchar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de este ministerio. Dios les bendiga.